Bueno, ahora sí. Delis, ahora sí, qué problema. No, tú sabes lo que pasa. Me ha pasado muchas veces. Y me ha pasado cuando yo hago transmisiones en vivo y cuando se toca este tipo de temas, cuando uno va a golpear el mundo de las tinieblas, Sí, eso es el así. enemigo pone muchas trabas. Yo he tenido que borrar muchos videos. A mí personalmente se me va la voz. Déjame bajarlo aquí. Y se me ha ido la voz, Ujú. literal. Llamo a la persona, mira, tengo coral, porque se me ha ido la voz. Cuando este tipo de temas, cuando uno golpea las tinieblas, te soy bien sincero, y muchas de las iglesias no hablan este tipo de temas. Sí, hay mucho contenido, porque yo no lo voy a llamar podcast esto. Yo le he dicho muchas veces que mis videos no son podcast, sino son videos, son entrevistas, pues, para que otras personas sean edificadas a través de la poderosa y a través de la poderosa palabra del Señor y a través de los testimonios. Eso es así. Así que, Deli, cuéntame, ahora sí, nos vemos bien. Sí, Sí. estamos en vivo, fíjate de eso. Mira, cuéntame, esto es un tema serio, esto va a golpear el mundo de las tinieblas con tu testimonio, créeme que sí. Cuéntame, tu comienzo, tu génesis, cómo introdujiste, ¿verdad? Cómo poco a poco llegaste a ser practicante de la santería. Desde pequeña, debido a que yo crecí en la creencia de lo que es el catolicismo, Ujú. ya yo tenía un conocimiento, ¿verdad? De en ese momento nosotros nos enseñaban y nos educaban acerca de los santos en la historia bíblica. ¿Verdad? Hay cosas que quizás no recuerdo a plenitud, pero sí sé que desde pequeña tenía una relación ya con esa, ¿verdad? Mentalidad de que pues estaba Dios, estaba Jesucristo, pero también habían unos santos y todo lo demás. Cuando pequeña, igualmente, yo pasé por un proceso que fue el que me hizo entender desde muy joven que el mundo espiritual es real, es profundo y es más tangible de lo que las personas realmente pueden esperarse o creerlo. Y esto va no solamente para personas no practicantes de la fe, sino para incluso aquellos que aún estamos dentro de la congregación, que aunque hemos tenido experiencias con Jesucristo, hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo, siento que todavía existe una especie de limitación a lo que es la creencia de cómo puede manifestarse y hasta dónde puede alcanzar el mundo espiritual. Ujú. Y esto se introduce en mi vida cuando ya en mi preadolescencia, comienzos de adolescencia, Ok. personas que estaban dentro del círculo de mi vida Ujú. vienen a mostrar quizás, ¿verdad? Dentro de mi hogar una manera distinta de mantenernos conectados espiritualmente. Ok. Así que quiero aclarar que como se introdujo esto en mi vida, fue presentado como algo blanco, Algo bueno. como algo bueno, Ujú. como que no estábamos haciendo nada malo, no representaba nada malo. Ujú. Y ahí en ese momento fue que comenzó. Fue que comenzó lo de la santería, pero aún antes, ya yo había de pequeña tenido una experiencia en la que una persona había hecho un trabajo para que yo no estuviese con vida. Y yo de pequeña puedo recordar cómo yo veía en el espejo espíritus saliendo y me atacaban. Me atacaban. O sea, yo tenía después, al otro día tenía heridas reales, heridas tangibles, aruñazos, y era totalmente espiritual porque eran aruñazos que después desaparecían, ¿A qué edad más o menos? A los 4 años. como a los 4 o 5 años, 4 a los 5 años. Ok. si no es que un poco más Experimentaste pequeña. un poco más pequeña, pero más o menos a los 4 o 5 años. A los 4 años, pues entonces experimentaste esas cosas físicas en ti, Sí, esas manifestaciones. sí, manifestaciones físicas y era algo que al momento yo no entendía, ¿verdad? Ujú. Porque yo solamente sabía que por las noches yo me iba a dormir, abría los ojos Wow. y en el espejo veía
caras desfiguradas que sobresalían. Y yo sentía cómo venían a mí, cómo me tocaban, cómo se acercaban, cómo tenían contacto conmigo, pero no me provocaban paz, me provocaban angustia. ¿Ah? Ok. Ah, bueno. Y entonces, desde ese momento, cuando todo eso estaba pasando, yo no sabía el por qué, pero entonces ya estaba experimentando una realidad de lo que era el aspecto espiritual. Más adelante, ya de más grandecita, cuando uno escucha conversaciones entre adultos, comienzo a recibir respuestas. ¿Cómo respuesta? Respuestas en el sentido de que a lo mejor de pequeña yo solamente tenía la vivencia, pero no entendía de dónde venía esa vivencia. De allá de grande, escuchando a mi mamá hablando con otras personas. ¿Por qué? Porque sí estuvo eso ahí, pero también se estaba desarrollando la protección de Dios con en mi vida, que estuvo en todo momento. Okay. Y cuando los adultos empezaron a ver algo particular en mí, algo que ellos decían que en mí había un entendimiento que para mi edad no era normal. Y en esas conversaciones, ahí es que yo entonces escuchaba a mi mamá explicándole y diciéndole, pues mira, incluso ella vivió tal cosa de pequeña, y ahí yo entendí, ahí fue que yo supe, alguien hizo un trabajo para que eso que yo estaba viviendo sucediera. ¿A qué más o menos supiste eso de que alguien te hizo un trabajo más o menos? Como cerca de los 11 años. 11 años. Sí. Ok. Sí, a los 4 años experimentaste lo que es algo físico, Exacto. que si algo, pues, que te Claro. aruñaban, ¿verdad? Sí, O algo sí, me te aruñaban. aruñaban. Sí, me aruñaban. Y a los Sí. 11 años fue que Entendí que era lo que estaba pasando en ese momento. O sea, pero ellos venían, me aruñaban, pero eso no quedó ahí. Realmente llegó al punto en donde cada noche que esos espíritus me visitaban, lo que hacían era que me quitaban de mi vida. Hasta que llegó una persona que no, ¿verdad? En ese momento no, ni recuerdo quién fue la persona, pero sé que se nos abrió camino a que llegáramos a donde una curandera para que atendiera mi situación. Okay. Y en ese momento fue esa persona la que nos dijo que yo estaba muriendo a causa de esas visitas nocturnas. Ok, que tú estabas muriendo a esa causa visita nocturna. Sí. Yo te había dicho de que yo tenía un palo. Yo te había dicho, yo estoy hablando con una persona que también había experimentado el ocultismo. Yo también experimenté el ocultismo. Pero lo que pasa es que en mi área, yo hice un pacto, Señor lo reprenda, con Satanás, con Luz Bella, Estrella de la Mañana, Lugande. Le hice 3 cartas, hice un palo mayombe y o sea, somos conocedor del mundo espiritual. Eso es lo que quiero decir. Y tras que somos conocedor del mundo espiritual, yo te iba a preguntar a ti si tú sabías, ¿verdad? Ya que yo no estaba en ninguna secta, pero hice ese palo, ¿verdad? El palo mayombe, palo quien visa, palo quien vence, de la religión yoruba. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Tengo un leve conocimiento. Un leve conocimiento. Ok. Y a los 11 años, me estabas relatando que te llegaste a enterar por las personas que estaban hablando del tema. Por las personas que estaban hablando del tema, supe lo que sucedía a esa pequeña, ¿verdad? Esa corta edad. Pero todavía en ese punto no había entendido lo que era la santería. Cuando, porque para mí todo se vio como un camino conectado en donde no había malicia o maldad en lo que estaba comenzando a conocer. Yo recuerdo que las primeras áreas que conocí de la santería fueron la mesa blanca, las misas, que se hacían para los santos, en donde, ¿verdad? Ahí se les hacían oraciones, se les cantaba y todo lo demás. Entonces, imagínate una persona que crece entendiendo que una misa es algo bueno, porque así es como le llaman a los servicios, ¿verdad? Dentro del catolicismo.
que son las misas. Sigue hablando, sigue fluyendo. Pues ahora que estaba ya en esa edad, experimentar otras cosas con ese mismo nombre, pero que no eran lo que yo ya había conocido, pues era algo totalmente nuevo para mí y que yo había comenzado a vivirlo por orientación externa. Y yo recuerdo que en ese momento yo realmente estaba bien convencida de que lo que estaba experimentando y lo que estaba comenzando a conocer no era algo malo o algo que fuera en contra de mis valores o los principios con los que fui enseñada. Sin embargo, también tenía un desconocimiento de cómo las palabras nos habla y nos trae el entendimiento de que Dios es un Dios celoso y ninguna cosa que esté fuera de él, ninguna cosa que sea su voluntad o su mandato y que nosotros lo exaltemos, va a ser de agrado para él. En ese momento yo estaba en desconocimiento profundo de esa verdad. Y yo empecé a ser partícipe, a ser espectadora de distintos movimientos, ¿verdad? Mesas blancas, cartas, reuniones con personas con la intención de utilizar esos espacios para establecer una conexión espiritual entre nosotros y santos o seres o antepasados, y todo esto era presentado con una intención de, no, a través de ellos conseguimos ayuda, conseguimos dirección. O sea, a mí se me presentó la santería como un recurso que yo no había utilizado antes, pero que era bueno. Es como yo decirte, oye, mira, quiero hoy brindarte el conocimiento de una nueva área espiritual que tú no conocías. Pues para mí en ese momento se sintió de esa manera. Fue como que, mira, aquí está el conocimiento de algo que tú antes no practicabas, pero que forma parte de lo que ya tú hacías. Y se vio bueno para mí, pero aún yo era pequeña. Así que yo era una espectadora que empezó a relacionarse a través del ojo y entonces, ¿qué es el ojo, verdad? Es la lámpara del cuerpo. Ahí Pero estaba te lo absorbido. presentaban, pero era disfrazado. Es disfrazado lo que te estaban presentando. Era disfrazado, sumamente disfrazado. Exacto, exacto. Y todo lo que presenta en la santería sea un ejemplo, magia negra o magia blanca, lo que saben y lo que están viendo este video, ellos saben lo que Exacto. se confunden. Exacto. Muchos se confunden en lo que es magia blanca y magia negra. Muchos se creen que la magia blanca no es mala. Exacto. Porque lo confunden en magia blanca y magia negra. O sea, muchos se confunden. Y lo que está muy equivocado es que los dos, lo que son las blancas y lo que son magia negra, es sumamente malo. Estás iguales, en todo lo correcto. Son hermanos, son hermanos. Sí. O sea, hacen la misma maldad, trabajan Sí. para el reino de las tinieblas, Sí. trabajan para el reino de las tinieblas, trabajan para Satanás, trabajan para los demonios. Lamentablemente, muchas iglesias que son las grandes, tradicional, y no voy a decir el nombre, pero ya con la iglesia grande tradicional, ya saben de lo que estoy hablando, la iglesia grande tradicional romana. Pues ellos, entonces, a través de los santos, disfrazan este tipo de actos. Este tipo de actos, porque yo tengo familiares, tenía tías que practicaba este tipo de brujería, de santería. Yo te había dicho, la entrevista es tuya, pero yo te había dicho que yo tenía conocimiento, pero yo nunca participé. Tú sí participaste. Y me vas a contar luego de eso y nos vas a contar luego de lo que tú participaste, le bailaste ya mismo me vas a explicar, ya mismo nos vas a explicar a quién le bailaste a los santos, ya mismo vamos a entrar al ritual. Lo que pasa es que muchas personas no predican esto en las iglesias porque son temas sensibles y yo lo entiendo y está muy bien, está muy bien la ética. Pero hay que enseñar, pero hay que saber enseñar. Claro. O sea, pero sí, no lo hablan. Pero sí existe, amado, sí existe. Tú que estás viendo este video, sí existe. En el mundo espiritual sí existe. Los demonios sí existen. Eso de que te dejan las piernas por la mañana, de madrugada,
sí existe. Eso Ujú. sí existe. Y no estamos aquí para decir mentiras. Estamos aquí porque realmente yo lo practiqué, ella lo practicó, Ujú. yo lo sentí, ella lo sintió. Yo tengo una marca aquí, mira la marca aquí. Ujú. Esto, esta marca, casi nadie lo sabe, pero esta marca fue a través de una manifestación de una persona poseída. Ujú. Ujú. Esta, esta. Así Sí, que, ok, antes de eso, eh, ¿cuándo decidiste? Ok, a los 11 años sí te enteraste de que pues, claro. te habían comentado de ritual, de lo que tú estabas haciendo, ¿verdad? Sí. Ok, eh, ¿cómo pudiste ingerir y decir, ok, está bien, pues vamos a someter, te sometiste completa, o sea, te llena, Sí. fuiste de llena, como quien dice. Sí. Yo creo que ¿Cómo, a qué edad tomaste la decisión de que ya. cuando llegas, cuando llegaste a ese punto de tomar esa decisión, te pregunto, ¿tú sabías lo que tú estabas haciendo? ¿Tú sabías qué era? ¿O sabías que era malo? Sí, yo creo que ya cuando llegué al punto de tomar la decisión, Perdona que te interrumpa, para que fluya. Yo sabía lo que estaba haciendo ujú, y yo sabía que era malo. claro, Sinceramente te lo digo. Y muchos de los ya, que están ahí saben. ya. Ellos no son tontos. Muchos van a la iglesia y Sí, practican la santería. exacto. Ellos lo Sí, saben. Te lo estoy diciendo porque lo claro. sé. Lo sé. O sea, y tengo la libertad de decirlo. En algún punto del testimonio van a darse cuenta de que sí, en un momento dado lo hice con conciencia. Ya en ese principio no puedo decir lo mismo, porque en todo mi, o sea, en toda mi persona, todo de mí realmente creía que yo estaba haciendo algo bueno y no entendía que a donde me estaba dirigiéndome a mi perdición. Y lo Eh, sabía, estabas consciente. no, no en un principio, No un no principio. en un principio. Llegaste a un momento cuando estabas practicando, llegaste a un momento de perder la conciencia. En el ritual me imagino que perdiste la conciencia. ¿O no? O Perder siempre la estabas. conciencia, a qué te refieres? Perder la conciencia es de que toman tu posición, toman tu cuerpo y no sabes lo que tú Oh, estás sí, haciendo. oh, sí, 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 ¿Me sí, entiendes? sí, sí. Pero yo creo que una de las cosas que más adelante podemos discutir, pero que llamó la atención, es que habían, ¿sabe? Habían momentos en donde yo podía sentir cuando eso se acercaba. Cuando algo ya venía a tomar, Apoderarte, a a tomar tu cuerpo. apoderarse, sí, yo podía sentirlo. Mira, en un principio, yo no lo hice reconociendo que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Y vuelvo y te digo, a mí no me importa, mira, interrumpiste, mira, tienes que hablar con calma, ¿Eh? mira, tienes que, tienes que No, bajarle dos. No, no, te iba a preguntar algo. Mira, te iba a preguntar algo y se me fue. no te preocupes, Se me cuando fue. regrese tú me lo preguntas. Dale, dale. Pero sí es importante la introducción que di de cómo llegó, porque a veces las personas piensan que esto es como un de repente que de pronto tú un día vas caminando y decidiste hacerlo. Y la santería puede tocar a la puerta de la vida de las personas de distintas maneras. Y para algunas personas puede verse más fácil el camino a dirigirse hacia allá si ya tienes algo que te había conectado con lo relacionado. En mi caso, ya yo conocía de los santos y como tú dices, viene disfrazado y cuando ya vas a estar de lleno, como ya tenías un conocimiento, pues te lanzas. Ujú. Yo en un principio no era que yo estaba decidiendo realmente estar ahí, porque yo era, ¿verdad? Menor de edad. So, yo estaba viendo lo que pasaba a mi alrededor y estaba siendo partícipe, pero en el momento en que yo sé que se decidió mi corazón a hacerlo, fue cuando yo dije, ay, esto como que me gusta. Yo siento que este es como que mi origen. Y me empezó a agradar esa idea de yo decir, como que comunicarme con algo, como que con Con un algo ser exterior, espiritual. sí, no, entonces uno empieza a confundirse porque de pronto tú dices, espérate, si yo estoy viendo que algo se está manifestando en esa persona, pues entonces es real. Y si me están diciendo que a través de esa manifestación yo puedo conectarme a algo más, pues yo quiero. Y tú empiezas como que, ¿verdad? En mi caso, yo miraba esas cosas y yo decía, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero experimentar lo mismo, yo quiero probar como que hasta dónde yo tengo la capacidad de tener control en el mundo espiritual. Mira, mira qué atrevida, mira qué atrevida. Tener control en el Yo mundo quería espiritual. tener control. O sea, yo quería tener Ujú, tener control. control. Y por eso es que yo te digo que hay cosas que nacen de la mente, porque a lo mejor tú no vas por ahí, yo no iba por ahí diciendo a las personas,
que esa era mi intención, pero esa era mi intención y por eso me gustaba y empecé a coger el gustito y quise saber más y quise ver más y me envolví y ahí más adelante ya para eso yo tenía ya como ya era adolescente y en todo el camino en el que yo estuve participando de la santería mis aguas estaban mezcladas, yo estaba tibia. Estaba tibia porque, digo, para mí yo estaba disque caliente. ¿Cómo estaba tibia? Porque ¿En qué sentido? en el sentido de que mientras estaba yo en la santería también iba a la iglesia. Ok. O sea, No, sí. que uno puede venir No te puedes sentir mal, ¿sabes por y... qué? ¿Sabes por qué? Ujú. Porque yo también jugaba con ser cristiano. Está la adentro y está la afuera. Claro, Yo claro. también lo hacía. Sí, Pero llega un momento de que si tú sigues con el juego, claro. Dios te va a azotar. Exacto. Llega un momento de que Dios te va a azotar, créeme Sí. que Dios te va a azotar. Así que lo que están viendo este video y lo que están jugando con Dios, y yo no lo juzgo porque personalmente yo lo hice. Prácticamente yo lo hice. Prácticamente sí, ella lo hizo y tiene el conocimiento. Y tú también que vas a la iglesia tratando de ocultar una actitud, de ocultar algo, de disimular algo, estando en la iglesia y afuera eres otra persona. Así que si estás en ese jueguito, prepárate que las cosas no te van a ir bien. Te van a ir muchos cantazos en la vida. Así que yo te exhorto a que despiertes, busque de Cristo, porque Dios te va a azotar, porque las cosas de Dios no se juegan. Eso es así. Yo, en mi adolescencia comencé a participar y conocer de las reuniones. Iba a lugares en donde todos estábamos vestidos de blanco, en donde empecé a conocer todo lo que se hacía para provocar algo en el hogar, las limpiezas. Y fíjate qué cosa, mira, fíjate qué cosa. Uno sabiendo de que está haciendo las cosas mal, uno se da cuenta. Y uno como que prácticamente estoy haciendo algo, tú no te vas a dar de cuenta y prácticamente uno se burla de otras personas porque sabe lo que está haciendo. Claro. ¿Te llegó a pasar? Me llegó a pasar más adelante, porque todavía en la etapa del testimonio en que estoy relatando, yo no tenía como, ¿verdad? Volví específico de que por mucho tiempo en el que yo estaba envuelta en esto, yo realmente pensé que estaba haciendo algo bien. Cuando llega un momento dado en que ya de mayor entendimiento y madurez digo, me voy a alejar de esto y soy abonada por la palabra, ahí fue que verdaderamente yo supe que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero ahora es que te digo, después de aún saber cuándo estaba mal, yo retorné atrás y seguí envuelta. Ahí en ese momento, si yo puedo decir, ahí lo estaba haciendo con conciencia. Ahí ya yo sabía, esto está mal, pero aún así no quiero dejarlo. ¿Por qué? Porque la santería me daba respuesta inmediata. La santería te daba respuesta inmediatas. Ahí está, ahí está. Ahí este está. mensaje este mensaje es para los cristianos. Ajá. ¿Sabes qué? A meterle candela a esto. Tú sabes cuánto, bueno, sabemos. Raymond, tú lo sabes. Stephanie, tú lo sabes. Que aquí, los de la iglesia, mencionaste un punto muy importante, me refiero. Te daban respuesta inmediata, me refiero. Era mentira, pero estaban accesibles. ¿Tú sabes lo que pasa? Te dan un 50% verdad y un 50% de embuste. Exacto. Si vamos al libro de Génesis, cuando la serpiente se le acerca a Eva y le dice, tus ojos serán abiertos y serán semejantes a Dios, al Altísimo, sabiendo el bien y el mal. O sea, no van a morir. Está bien, le dijo, sí, prácticamente no van a morir. Pero en el mundo espiritual murieron. Claro. Pero este mensaje, cogí el micrófono porque este mensaje es para las personas que están llamando a profeta y como el profeta no le dio una parte, como el profeta Dios no lo usó en ese momento,
y esa persona llamó al profeta pidiéndole una confirmación, y Dios no te quiso darle esa confirmación porque no era el momento, no es el momento. Entonces, muchos de los cristianos van y llaman, porque yo los conozco, ellos saben, ellos están ahí, tú lo sabes, ellos lo saben. Cogen el teléfono, o si no, van a otro profeta para que le profetice, buscando la aprobación de Dios, o buscando, ellos se desesperan cuando tienen una petición, forzando. Entonces, se desesperan hasta que caen en un espíritu de error. Muchos de los cristianos. Entonces, con amor te lo digo, no caiga en ese error, no te desesperes. Si estás buscando una confirmación de parte del Eterno, de parte de Dios, si estás buscando una confirmación, si vas a un profeta, Dios no te dio la palabra, tranquilo, que Dios te la va a dar. Continúa. Y ahí es que viene el envolvimiento a mayor profundidad, porque entonces, tras que ya yo llevaba, ¿verdad? Eso, digamos que desde los 13 años en adelante fue que comenzó como la etapa fuerte en donde yo estaba envuelta a mayor capacidad en todos los eventos que se daban y en todos los rituales. Ahí entonces empecé a interesarme y empecé a hacer de mis dioses otras cosas. Otras cosas como por ejemplo, ¿qué? Como Abuela Luna. Abuela Luna. Abuela Luna. Abuela Luna. Ok. Abuela Luna. Fue de ¿Qué los era primeros. para ti, Abuela Luna? ¿La luna llena? La luna llena. Tiene que ser luna llena. Es la luna llena. Sí. Sí. No puede ser mitad de la luna. No, no, no. Tiene que ser. Sí. Abuela Luna. Tiene Los que días ser. los días de la luna llena eran momentos de reunirse, de danzarle a la luna, de pedirle a la luna, de rendir a la luna. Eran momentos de elevación. ¿Qué vestimenta tú tenías cuando hacías ese tipo de baile? Blanca. Blanca. Completa. Blanca. Sí. Completa. Completa. ¿Y los que estaban alrededor tuyo en el círculo? También. Blanco. Sí, todos estábamos de blanco. ¿Y dónde estaban? En una montaña. En una montaña. Bien identificada, que nadie sabía que estaban ahí. Exacto. Ok. Seguimos. Sí. Estábamos en esa montaña y a mí me encantaba. A mí me encantaba. Todas las cosas que yo hacía en ese momento, yo estaba fascinada y quería más porque volvemos al mismo punto. La inmediatez de respuestas y nosotros como seres humanos a veces como que tenemos esa necesidad de sentir el control. Nosotros que a veces hasta queremos controlar cómo se va a mover la voluntad del Señor para con nuestras vidas y eso no es así. Así no es como funciona esto. Pero en ese momento, cuando tu necesidad y tu sed de tener control sobre las cosas está siendo suplida por algo, entonces más siendo instruida en que, ok, yo puedo dar una ofrenda, entonces tú me vas a dar algo a cambio. ¿Qué tipo de ofrenda tú le dabas? Comida. Vegetales. Fruta. Fruta. O vinos. O champaña. Calabaza. Y calabazas también. Guineo. Manzana. Todo tipo de frutas realmente. También en ocasiones habían panes dulces. O sea, panes ¿Y para correados quién era con realmente miel. que tú entiendes? ¿Para qué realmente eran esos alimentos? En ese momento, mira, realmente ahora mismo, si me pongo a decirte un nombre así, a hablar loca, pues no me acuerdo de para quién era exactamente los alimentos. Yo sí sé de otras cosas que yo hice y estaban bien dirigidas, porque de entre todos los santos y los dioses que se enlistaron y que llegué a conocer de cómo se les rendía pleitesía, con la más que yo me fui siempre fue con Yemayá. Yemayá. Con Yemayá. Sí, aquí no vamos a tapar porque todo lo que es Yemayá, Ochun, el varón del cementerio, lo que es Ochun, lo que es, bueno, todos esos son demonios. Ajá. Son demonios. Ya. Y cuando tú estás en el mundo de la santería, tú piensas que tú tienes poder, que tienes libertad. Tú piensas que tienes control acerca de cómo
de cómo las cosas se vayan a manejar. Incluso te sientes en potestad de la vida de otras personas, porque yo iba, no fueron muchas las ocasiones en que fui, pero sí en varias ocasiones fui a que me leyeran las cartas, a que me dijeran cómo manejar con ciertas situaciones, y hacía limpieza en mi hogar, que si rodaba los cocos en el piso, o me bañaba con lo que tuviese que bañarme, o iba y sepultaba cosas donde tuviese que sepultarlas, pero en ese momento tú piensas que tienes la libertad hasta que decides salirte. Y el ajo, llegó un momento de usar el ajo. El ajo, El ajo, ajo. no recuerdo, No. no recuerdo. Ok, No, no. ok. Pero sí sé que ya hubo un momento dado, o sea, como anteriormente, comencé como espectadora y llegó un punto en que ya de espectadora pasó a ser mi decisión estar envuelta en la santería. Y lo volví parte de cada día de mi vida. Hasta llegué a aspirar a ser una persona que tuviese ese dominio o esa forma de poder leer cartas a otra persona. Llegué, Ese dominio que me estás hablando, ¿es dominio de tener dominio sobre la otra persona? sí, sí, ¿Dominio qué? claro, porque ¿Autoridad hubo una vez, o manipulación? yo creo que autoridad. Autoridad. Sí, porque hubo una vez que estando en una mesa blanca, Ujú. estábamos allí reunidos y una persona que estaba paralela a mí, algo había tomado posesión de esa persona. Pero de pronto yo comencé a sentir que algo me iba a apoderar a mí. Ujú. Y yo voy a hacer, o sea, estoy siendo bien explícita en el hecho de cuán disfrutable era, no porque, no, o sea, no quiero confundir a las personas que estén viendo esto. Entonces, totalmente tontería, está ahí y le gusta estar. No que lo vean como que, wow, la persona está ahí siendo martirizado, está siendo oprimido. Sí, espiritualmente la persona está oprimida, está atada, está en ese momento siendo dirigida por el enemigo y por las tinieblas. Claro. Eso es un hecho. Pero en el sentir de la persona lo está disfrutando, porque se le está dando soga para que corra, porque eso es lo que va a hacer el enemigo, te va a dar soga para que corra y te va a dejar que tú lo veas como algo bonito, que lo veas como algo atractivo, y va a hacer que te guste, porque te va a querer hacer entender que con esa jugada obtienes algo que Dios no te va a dar. Así es, ese es el arroz y habichuela. Pero en ese momento, cuando esa persona estaba, tenía una posesión dentro de sí, yo empiezo a sentir que algo se va a apoderar de mí. Y ahí fue que yo entendí ese día que yo quería esa sensación de autoridad, porque cuando yo sentí que algo venía para donde mí, hubo un enfrentamiento entre la otra persona y yo. Sí, sí. Contigo. O sea, con lo que esa persona estaba cargando y lo que yo estaba. Yo no lo voy a disfrazar. Sí. El demonio que esa persona. Exacto. Sí. Su demonio y el mío Ajá. querían pelear. Querían pelear. Querían pelear. Claro. Y tú me habías contado y relatando, yo me acuerdo, Ajá. hace un mes aproximadamente, Sí. de que el demonio, ¿verdad? Tú lo viste, como que se levantó, Sí. tú lo viste. Sí. Entonces, en forma retante, y cuando Exacto. tú lo vi, cuando él te vio, cuando hicimos contacto visual. Sí, cuando yo vi que estaba ahí y hubo como ese choque de miradas, hubo ese reto. Y dentro de mí, ¿verdad? Lo que estaba dentro de mí quiso demostrar su autoridad. Pero de las veces en las que cosas ocurrían y yo no estaba consciente, esa vez yo sí puedo recordar eso. De ese día yo sí puedo recordar cómo se sintió ese día, cómo fue esa experiencia de ver a esa persona a los ojos y querer retarla y decir como que no vas a poder. Y tener ese control y ese dominio fue algo que me gustó ese día. Y de ahí se volvió un interés para mí particular desarrollar habilidades que me ayudaran a aumentar eso. Cosa que no fue fácil querer hacer que ese deseo creciera, porque como a mí se me presentó esto como, ¿verdad? Como blanco, como bonito, bueno, sí, pues siempre me decían, ¿verdad? Que yo era un ser de luz y que debía dirigirme por esa área, pero había una parte dentro de mí, porque obviamente pues no estaba haciendo nada bueno,
había una parte dentro de mí que yo decía, sí, sí, soy luz, pero, ¿sabes? Se siente bien pensar en que con lo que yo haga puedo tener autoridad sobre otra persona. Y con las cosas pequeñas que pudiese yo practicar, ya para mí eso era como un alimento más de ese deseo. O sea, yo poder ver a una persona y convocar a quienes me protegían, a los santos, a los antepasados, al que estuviese designado, al indio que me protegía en ese El indio. momento, que era un indio. O sea, viste ese ser en forma de indio. ¿Ah? Viste ese ser en forma de indio. Oh, sí. Ese Ok. era el que me acompañaba, que con ese yo tuve experiencias cuando ya yo no quería estar en la santería, ese fue Él el que llegaba. ese fue el que se me apareció en casa dejando marcas. Ay, ay, ay. Y más o menos la altura, 7 pies, son altos. Bueno, digamos, no sé cuánto de altura se le puede poner a una cortina de baño, pero Hasta allá llegaba. hasta allá llegaba. Ok, ok. Hasta allá llegaba. Entonces, ok, el indio. Ok, no tengo preguntas, ok, pero No, yo te puedo seguir, yo les no, puedo no, seguir narrando. yo voy a fluir. Eh, ¿A quién tú le bailabas? ¿A quién realmente tú le bailabas? Abuela Luna. Abuela Luna. Abuela Luna, sí. Solamente Abuela Luna. Y a Yemaya. Y a Y Yemayá. a Yemaya. ¿Ochun? No. No. Ok, ok. ¿Tenías collares? Llegué a tener collares. ¿Qué colores? Pulsera. ¿Pulsera? ¿Qué colores? De las pulseras, mayormente eran siempre de todos los colores de los chakras. ¿Qué colores son? Llevo tantos de que Ok. fuera, pero No sabes si yo son sí, amarillas, amarilla, violeta. marrón, Ok. una como más blanca, una como naranjada, más o menos esos colores. Prácticamente cuánta tenía. Porque cada pulsera representa un santo, un demonio. Yo no lo voy a disfrazar, lamentablemente no lo voy a disfrazar porque estamos en la iglesia y somos cristianos ahora, pero son demonios. Aquellas personas que están en el ocultismo, pues que lo disfracen. Pero la luz de Cristo te va a alcanzar. No te preocupes que te va a alcanzar, como Saulo de Tarso. Así que, Abuela Luna. Ajá. Sí. Para Abuela Luna, yo bailaba. Bailaba. Sí. Ok. Perdona la pregunta. ¿Cuántas horas bailaban? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Ok. No salía el sol. No salía el No sol. llegaba a salir el sol. No. Pero sí sé que eran bastantes horas. Bastantes horas. Sí. Sí sé que eran ¿Algún bastantes instrumento horas. que yo tocaba? ¿Ah? ¿Algún instrumento? Yo no sé si eso Las le llaman congas. las congas, sí, Sí. las congas. Y no paraban. No, y yo no quería parar tampoco, porque cuando tú estás ahí, ¿Por qué no querías parar? ah, porque yo estaba en ese momento convencida de que eso era parte de mi identidad. ¿Me entiendes? No, y a la vez que tú ibas a parar no es que no podías, Sí. porque ya estás poseída. Ya. Ya estabas O sea, poseída. sí. Ya eso es ahí, pasan horas y tú no te das cuenta. No te das cuenta. Es que cuando estamos en el espíritu ahora, cuando Dios toca a uno, Stephanie, cuando Dios toca a uno, Eso es así. eso es así. Pasan las horas. Pasan las horas. Aquí pasa en la iglesia. Claro. Pasan las horas y cuando vienes a ver, Dios toma Claro. control y dominio sobre el culto, sobre las prédicas, sobre las personas. Exacto. Uno está en el espíritu y cuando vienes a ver es que no hay Sí. tiempo para Dios. Igualmente, pues, no hay tiempo para esas cosas. O sea, Claro. ellos toman control y dominio sobre el tiempo y sobre la persona Sí. Y sobre la y mente. sobre la mente. Y nada, en cuanto a Yemayá, yo iba, le llevaba ofrenda, hablaba con ella Ujú. y recibía señales. ¿Qué señales Y de recibía? hecho, una de las cosas que algunas personas saben que yo en un momento dado, hubo un día que me iba a ahogar. Ok. Pero ¿Tuviste la iniciación de ahogarte? no, Ah, ok. no. Ok.
No, yo creo que hubo muchas cosas de las que yo sí sabía, pero nunca llegué a esos niveles. Ok. Por ejemplo, a mí sí se me iba este, a coronar en un río con una corona de flores, ¿Qué que eso, representa esa corona en el mundo de las tinieblas? subir de nivel, Subir de nivel. que era lo que ¿Te yo llegaron a quería. coronar? No, ¿Por qué? porque cuando ya llegó el punto en donde me iban a coronar, ya yo en ese punto ya yo me estaba alejando de la santería. Pero las personas allegadas que formaban parte de ese círculo de santería todavía no sabían que yo me había comenzado a alejar. Hasta que ese mismo día, un demonio tomó posesión de alguien y me dijo, que aunque yo me estaba intentando alejar, que yo iba a regresar porque esa era mi casa. Wow. 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 Y yo, pues entonces, ese día fue que se me dijo como que, o sea, tú tienes un alto rango y, ¿sabes? Tú eres un ser de luz muy elevado, fue lo que se me dijo, eres un ser de luz muy elevado. Y ya a este nivel, pues, hay más por entregarse en tus manos, pero tenía que haber una coronación. Pero esa coronación nunca se dio. ¿Cuál es la diferencia? Porque tengo entendido de que tú eres rayada y los que son rayados son marcados. Tú tienes, tú estás rayada, te rayaron en la No, espalda. no. Lo de la espalda es, No, no tengo. ¿qué son esas rayaduras en la Lo que yo espalda? tengo en la espalda. Sí, ¿qué es eso? Porque tú me lo Sí. contaste. Oh, sí, Sí, sí. sí. No es la rayadura de la que estás hablando. O sea, lo que yo tengo en mi espalda fue una O sea, marca. para los que no entienden, porque voy a explicar. Los que son rayados, pues, los que tienen, le hacen 13 rayas. Ajá, Son 13 rayas. sí, pero Y yo no. lo que le hacen 13 rayas, pues ya están marcados, obviamente, se lo entregan a Satanás, ya, por Sí, completo, ya. ya. No, Oye, son libertados. en el grupo que yo estaba no se hacían esas rayas. Bien. Y las rayaduras que tienes en la espalda que me habías comentado, Son puntos, realmente. Que ¿hecho es por qué? hechos por un incienso a sangre fría. Que me quemaron en cada pedazo en donde está el círculo. Pero eso tiene que ver con la santería. Tiene que ver con con las curanderas, sí. Ok. Tiene que ver con una limpieza Una total de limpieza. chakras. Y expulsar de ti todo. Es Ujú. un procedimiento sin anestesia. Ok, ok, no. O puedes decir, puedes fluir. Claro, no, No, porque eso ya pasó y la sangre de Cristo sí. tiene poder. Muchas Aunque, culturas que tienen ¿verdad? Las culturas que tienen por costumbre servir a otros dioses, hacer cultos y rituales para dioses del sol, del cielo, esto se ve muchísimo en las culturas indígenas, tienen procedimientos en donde mucha gente está bien orientada y el que esté viendo y conozca de esto sabe de la ayahuasca. ujú, La ayahuasca es muy famoso por ser utilizado en los rituales para crear una limpieza y para poder transicionar y poder dejar otras cosas. Pero antes de la ayahuasca, ¿verdad? En cuanto a su nivel de intensidad, está el cambó. el cambú. El cambó. Ujú, Y ese fue mi procedimiento. Mi procedimiento y lo que me dejó las marcas en la espalda fue el cambó. ok. Entonces te hicieron esa marca para una limpieza. Exacto. Supuestamente una limpieza. O sea, exacto. Ok. Sí. Cuando te hicieron esa limpieza, ¿qué pasó en tu vida? Eh, espiritual o en el mundo de las tinieblas. Me ¿Tuviste vi. guerra? Me vi. ¿Vinieron a donde ti? ¿Te visitaban? Me vi. ¿Te viste? Me vi a mí misma. ¿Saliste de tu cuerpo? Me transporté Ok. a un bosque. A un bosque. Ujú, Ok. Prácticamente te saliste de tu cuerpo. sí, A un bosque. Ok. Y tienes conocimiento ok. No se sabe de qué bosque era, si era en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Era un no bosque. era de Puerto No Rico, era Puerto Rico porque el bosque no, lo veía diferente, distinto. sí, era un bosque de bambús. ¿De qué? Esa De era, bambú, de bambúa. sí, De bambúa. ujú. Ok. Y cuando contaste eso, llegaste a contarlo. Mira, me pasó esto, salí del cuerpo. Oh, sí, ¿Lo contaste? sí. ¿Qué te habían comentado? ¿Qué te dijeron?
Esa que, experiencia. que había sido sanación. Ok. Había sido sanación. Por- Sanación, sí, supuestamente, porque exacto. la sanación la hace Cristo. Pero sí. Exacto, No, exacto. yo entiendo. No, yo estoy aquí explicando en crudo lo que se Claro. me dijo. No, claro. Sí, Pero para los entendidos, pues que sepan que todo esto son mentiras de las tinieblas. claro. La sangre de Cristo tiene poder. Ok. Entonces, pues, nada. Te explicaron que, pues, hubo una sanación. Exacto. Ok. Y Sí. luego de eso, ¿qué pasa? Luego de eso, empecé a experimentar cosas bien fuertes porque comenzó el proceso de yo decir, yo ya no quiero ser más parte de esto. Me costó tiempo poder salirme por completo. Y empecé a tener experiencias con el que era mi cuidador espiritual, el indio, El indio. en casa. Me acuerdo que en ese entonces, cuando yo estaba sola en casa, él aprovechaba y se aparecía. Se aparecía y me hablaba, me decía, quédate tranquila, yo solamente te estoy cuidando. Y yo le decía que se fuera. Pero a veces yo estaba en la cama y llegó a pasar que cogía las cosas de mi bureau y me las tiraba al piso. Mira, te voy a contar algo y le voy a contar algo a los que están viendo este video. Si no han visto un video de Randy Island, de alguien me está persiguiendo, eso fue en Puerto Rico para los 90, les invito a ver el tema Alguien me está persiguiendo de Randy Island. Ahí habían eso fue en Puerto Rico. No me acuerdo el pueblo, pero eso fue para los 90. Tienen que ver el video, tienen que ver el video. Así, los que están viendo este video, así que lo pueden compartir, comparte el video. No, no hay ningún problema, compártelo. Pero el indio, te invito a ver el video, porque no vamos a entrar sí en detalle, pero no voy a profundizar. Pero vayan al video, a YouTube, ve a YouTube, tú que estás viendo este video, ve a YouTube, ahora mismo en live o ahora por la tarde o de noche o de madrugada cuando veas este video, ve a YouTube y busca el video de Randy Island. El tema, alguien me está persiguiendo y ahí te vas a enterar del indio. Te vas a enterar del indio. En ese momento, cuando yo empecé el proceso de querer salirme de todo esto, y a lo mejor las personas se preguntan como que, ¿cómo que el proceso de querer salirte? Hay que recalcar que en ese momento mi ego estaba siendo alimentado. Mi ego estaba siendo alimentado y estaba siendo complacido porque había logrado tener conocimiento de maneras para manejar, alterar las cosas y hacía cosas en silencio. O sea, si tenía algo, si quería zapatearme a alguien del camino, me ponía cosas dentro del zapato y caminaba con eso, ¿sabes? Todo lo que viniera para encima de recursos, yo lo usaba porque yo creía que con eso iba a tener un control de las situaciones y de las cosas. Pero pasaba. Y pasaba. Y pasaba. Es que pasa. Es que va a pasar Es que porque pasa. esa es la forma de tú quedarte ahí porque tú vas a decir, pues sí está funcionando. Pero no te dejes engañar. No, es un engaño Sí. del enemigo. Exacto, Funciona. claro. Óyeme, funciona. Claro, Funciona. claro. Porque Sí. a mí me funcionó. Sí. Pero cuando el enemigo Sí. jala y pide lo que le pertenece, jala y te quita lo que te dio y lo que no te dio también te lo va a quitar. Hay un gran peligro. Entonces, ahí yo experimenté cosas como ver marcas en la puerta de mi cuarto. O sea, marcas de manos. Negras. Pero no es que la mano era negra, era que eran como tizones. Eran como tizones y eso se veía en las puertas, en la puerta de mi cuarto. Yo podía ver la sombra del indio mientras me bañaba. Lo veía comenzó, normal con su de indio, sus plumas. Veía su sombra. Su sombra. Sí, pero con se veía completo, sí. Completo. Pero él no era, en ese momento era él que veía, pero el que veía. Pero si vamos un poquito más para atrás, ¿verdad? Haciendo como un flashback. De pequeña yo me acuerdo que había otro espíritu, otro demonio que constantemente me rondaba. Y era un hombre alto con un sombrero como de playa. Okay. Con un sombrero como de playa. Y yo siempre podía ver la figura y podía ver ahí presente ese sombrero.
Y ya más adelante, ¿sabes? Cuando estaba en todo esto pues de la santería ya estando más grande, lo volví a ver a ese caballero del sombrero. Lo llegaste a ver. Sí, lo llegué a volver a ver cuando estaba entre que también veía al indio cuando se aparecía. Y me hablaba. ¿Qué diferencia el indio de la persona que con sombrero? La persona con sombrero se mantenía siempre a distancia, nunca llegaba cerca de mí, pero el indio me molestaba. ¿Te molestaba? Sí, me molestaba, me despertaba. ¿Te despertaba? Sí, y Claro. me movía en la noche. ¿Te movía? ¿Te molestaba? Sí, porque él quería que yo usara el péndulo que tenía en casa. Ok, no lo habías votado. No había botado el péndulo. Ok, vamos a llegar a esa parte. ¿Cómo lo llegaste a votar? Yo me acuerdo que cuando ya yo llevaba un tiempo así fuera, que ahí estaba definitivamente fuera de la santería. Ujú. Un día el Espíritu Santo me inquietó, que había algo que yo tenía guardado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ya estabas en la iglesia. Sí, sí. O sea, ya estaba en recuerda que yo sé, exacto, en pero la ya iglesia, estaba real. Estaba prácticamente en dos aguas. Exacto, Sí. pero ya después cuando estaba real, En la iglesia. que no estaba en dos aguas, que estaba completamente, o sea, sumergida con el Señor. Ahí el Espíritu Santo me inquietó de que algo yo estaba guardando en mi casa. Okay. Pero yo había guardado ese péndulo en un lugar que era tan ordinario o tan, ¿verdad? A simple vista tú no esperas que yo había olvidado dónde es que estaba eso guardado. Ok, ese es péndulo, ¿verdad? Un péndulo. Péndulo, es una prenda. Es una prenda, pero tú no te la colocas. Ok, tampoco le puede llamar a un amuleto porque un amuleto uno No, se no lo es. puede colocar, no Sí, un no, amuleto. no es un amuleto. Es un péndulo. El péndulo ¿De qué era? el péndulo tú lo puedes tener como prenda. Tú puedes tener un collar que sea péndulo. Y tú puedes quitarte el collar y usarlo como un péndulo, pero el péndulo realmente es una prenda que tú puedes cargar contigo, pero eso está atado a una cadenita y el péndulo tú lo utilizas como para dirigirte. O sea, lo que pasa es que el indio me quería hablar y él me despertaba para que yo usara el péndulo para ver qué era lo que él me quería hablar, pero nosotros nos comunicábamos a través de preguntas. Se comunicaba a través del péndulo. Del péndulo, si con no preguntas. No tenía acceso a tu vida. No Sí. se comunicaba. No, no que yo pudiese al momento ver la respuesta. Únicamente se comunicaba sin el péndulo, porque cuando él me decía a mí que tenía que estar tranquila, que solamente él me estaba cuidando, yo no tenía el péndulo en la mano. El péndulo solamente te da respuesta a ti de sí, de no, o de un no sé, si empieza a dar círculo. Ok. Eso prácticamente como... Eso Pero, prácticamente... o sea, espérate, antes de fluye, continuar, hermano. es como que el péndulo era como una forma también en que yo entiendo que en ese momento el indio es como si como cuando tú tienes un amigo y tú no quieres que ese amigo se aleje de ti. Entonces, como que como yo no quiero que tú te alejes de mí, yo quiero que tú sigas viniendo a mí por el beneficio que yo te doy. Entonces, el péndulo, yo hacía preguntas con el péndulo para que los espíritus me contestaran, porque yo quería tener respuestas a cosas. Pero cuando yo empecé a dejarlo de usar, entonces el indio me molestaba para que yo fuera al péndulo, pero era para que yo quedara todavía en el ciclo de la práctica, en el ciclo de la práctica. Tú me cuentas eso y me viene a la memoria de Raymond, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo. Él me habló del Ouija. Oh, sí, exacto. Es como el Ouija. Prácticamente el Ouija te va a dar Sí, la sí. respuesta al momento. Digo, ¿verdad? El Ouija funciona de una manera diferente a lo que es un péndulo. Y un péndulo en manos de una persona que no tenga el interés de santería, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Ahora, hay otras cosas materiales, que tú debes cuidarte de que nunca lleguen a tu posesión. Pero un péndulo solamente funciona si tú lo usas con el propósito. Si tú, o sea, una persona puede tener un péndulo y si no es una persona que está en santería, no hace nada. No hace nada. No hay comunicación. Pero cuando tú recibes el péndulo, tú tienes que pedirle a los espíritus que utilicen esa materia como una transportación de mensaje. Okay. Y de hecho, o sea, hay
como tipo crucigrama o plantillas ya establecidas que son para utilizarse con el péndulo en búsqueda de respuestas. O sea, si son preguntas de sí o de no, el péndulo tú lo utilizas y tú lo puedes utilizar sin nada debajo, lo que sea, y tú preguntas sí o no, pero hay plantillas establecidas para utilizarse con el péndulo si quieres respuesta para otras cosas. Ok. Y entonces ahí el péndulo se te puede mover en diagonal o en la forma en la que quieras. Él solo, Él solo. él solo. Tú no lo mueves. Tú, tú lo aguantas. Sostienes tu cojo y tú haces preguntas a los espíritus y el péndulo se va a mover. Así que conocemos ya un área de tu vida, no una área, conocemos una historia diferente a un pasado, sí, un pasado. Cada persona que se sienta aquí en la iglesia, refugiada de su presencia, tiene un pasado y tiene unas marcas. Tiene unas marcas y ellos lo saben. Eh, ok, ¿a qué edad soltaste ese péndulo? Hmm. ¿Se te hizo difícil cuando soltaste ese péndulo? Fíjate, te voy a contar mi historia. Te la voy a contar. Cuando yo solté el palo mayombe, palo quimbiza, que yo lo formé yo lo formé es un palo, es un fruto y es un palo que es es bien duro. Y para los 80 te daban bien duro con esa varita. Y también te daba bien duro con la varita de tamarindo. El tamarindo y la otra fruta que viene de ese palo. ¿Sabes cuál es, verdad? Pues, amado, lo que están viendo este video, yo cogí ese palo mayombe, palo quimbiza, lo formé, lo puse bien bonito, sí, lo puse bien bonito, pero aquí hay un detalle. Le hice dos formas. Le hice dos formas en forma de serpiente. En serpiente. Cuando yo hice ese acto, cuando yo tenía el palo mayombe y le hice tres cartas, a ver, eso ya pasó. Cuando yo lo voté, porque me dijeron supuestamente hay que pedir permiso para votar, lo que sé yo. Cuando yo voté el palo Quimbiza, o sea, el palo de Mayombe, cuando lo voté, ahí es que el diablo me golpeó fuertemente. Ahí es que el diablo me dio duro. Ahí es que vino muchas pruebas. ¿Cuál fue tu experiencia a votar, verdad, la prenda? Hmm. Yo creo que todo lo más fuerte que viví al desarraigarme de esa costumbre fue antes de botar el péndulo. Antes de votar. Sí, fue antes. Sí, ya para el momento en que yo boté el péndulo, ya yo estaba totalmente, o sea, totalmente fuera, totalmente decidida. Pero antes de yo botar ese péndulo fue que entonces empecé a tener, ¿sabes? Experiencia fuerte porque era como una batalla. Era como una batalla de entre me salí, pero algo como que quiera hacerme volver, ¿me entiendes? Entonces tuve que, claro, alejarme de las personas que en un momento dado me Sí, guiando por ese camino. me fueron guiando por ese camino. Tuve que alejarme. Y de hecho, es, es una cosa cuando recuerdo ese momento, yo estaba una vez que tuve que visitar, ¿verdad? Visité a esas personas. Familiares. ¿Ah? Familiares o Ha personas. llegado, sí, Ok, ha llegado, ok. no familiar. Ujú. Este, y fue un momento bien revelador y ahí fue que yo supe, yo estaba ya completamente fuera, porque estando en esa reunión con esas personas, se sintió el choque entre las tinieblas y la luz. Fue un choque, porque eran unas tinieblas que me conocían, ¿entiendes? Eran unas tinieblas que sabían que era yo, en donde yo me desarrollé. Y en ese momento ya yo había estado totalmente fuera. Y cuando llegué, fue un choque bien fuerte. Cuando llegaste a los caminos del Señor. No, cuando llegué ya yo estaba en los caminos del Señor. Ajá. Pero ese día cuando llegué, que me vi en persona
con las mismas personas que en un momento dado me guiaron ahí. Fue un choque. Fue un choque. Un choque no verbal. Sí, sí. La luz Sí. contra las tinieblas. Fue un choque, sí. Fue un choque bien fuerte. Sí, se sabe, las miradas son diferentes. Claro. Yo no lo puedo llamar energía porque aquí en el cristianismo, las personas que son cristianas no le pueden llamar que si el karma existe, que si el karma, pues yo se lo voy a dejar. Por lo menos yo no uso la palabra karma. Muchas personas le pasan algo malo o le hacen algo malo y chécate esto, le dicen, el karma te va a llegar. Yo, por lo menos, en la palabra, en los 66 libros de la Biblia, no te menciona karma ninguna. Dice la Biblia, y los que saben de la palabra dice, yo daré el pago, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que dejen de estar usando esa palabra de karma. Pero nada, Dios te bendiga. Continuamos. Sí, bueno, yo sé que ya hemos hecho el recorrido completo, pero como quiero que el mensaje llegue y que las personas no se pierdan, prácticamente crecí teniendo experiencias espirituales. Crecí sabiendo que había un mundo espiritual que se movía, que era real. Amén. Desde pequeña supe lo que fue ser atacada por la tiniebla, pero también desde pequeña supe que siempre había mi origen, que, o sea, yo fui hecha para glorificar al Señor. Wow. Ese es mi origen. Yo te voy a hacer una pregunta. Y yo obviamente te lo había dicho, no tengo papel. A ti te había, tú has contado un testimonio aquí. Sí. Y lo contaste. Sí. Y lo sabemos y no voy a entrar en detalle. Ya lo sabemos. ¿Nunca pensaste dónde estaban los que me cuidaban, las deidades, los demonios? ¿Dónde estaban cuando me ocurrió esto en mi vida? Que el testimonio tú lo diste. No entramos en detalle, no vamos a entrar en detalle. Sí me lo pregunté. ¿Te lo preguntaste? Claro que sí, me lo pregunté. Muchas veces me imagino que te lo preguntaste. Sí, claro que sí. Nunca recibí respuesta. Nunca recibiste respuesta. Nunca recibí respuesta. Pero sí me lo pregunté. O sea, de pequeña tuve esta experiencia, vi los ataques de las tinieblas, crezco, me adentro al mundo de la santería, en un principio entendiendo que era algo de bien y que, como me dijeron, no, nosotros somos los santos blancos, no los negros, pues estamos bien, no vamos a hacer, no les vas a hacer daño a nadie con lo que estás haciendo, no le vas a hacer ningún daño ni a ti misma, ni a tu familia, ni nada. Al contrario, te vas a volver ahora una operadora para la luz. Y desde el principio se me dijo que era un ser de luz y de alta potencia. Así que yo poco a poco, ¿sabes? Me fui interesando más y más, ¿sabes? Me dijeron eso, yo me fui adentrando, me fue creciendo la sed de dominio, la sed de control y empecé a tener cada vez mayores experiencias y empecé a tener la sensación de que tenía ventaja sobre las personas porque conocía de cosas que las personas no conocían. Claro. Y como tenía realizaba, ¿verdad? Todas estas movidas y todas estas actividades y cada paso de mi vida lo consultaba con los espíritus. Con los demonios, les preguntaba como que yo quería saber si conocía a fulano, dime, ¿es bueno o es malo? ¿O qué pasó? ¿O qué va a pasar ahí? Esa persona la debo tener en mi vida, esta persona me tiene envidia, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago para quitármela del camino? Ya, Reima, ¿a quién le preguntaste? Adiós, al Espíritu Santo. Para que se ría, para que se ría. A él le pregunté, al Espíritu Santo. No, le va a preguntar a un mentiroso. No. Entonces cuando crezco ya yo tenía conciencia, era participante de eventos. Y de hecho, quiero aclarar que aunque personas fueron las que me introdujeron a este mundo y que lo hicieron, ¿verdad? Relatándome que era algo de bien, hubieron muchas cosas que yo hice que no está en conocimiento de esas personas, porque ya una vez yo crecí y ya una vez esto se volvió para mí un interés personal. O sea, yo hubo un momento dado en donde pasé de ser espectadora a hacer algo que a mí me interesaba, me causaba personal interés y comencé a tomar acciones por mi cuenta.
cosas que en ese momento ni siquiera esas personas sabían que yo estaba tomando esas acciones. Eran acciones tomadas para yo subir de nivel. Buscaba cómo hacerme más conocedora del ocultismo, de la santería, qué movidas yo podía hacer, a dónde podía llegar a ir. Utilizaba, claro, amuletos, cosas que para protección de mi persona. Llegué a utilizar un collar que cuando me lo tocaron se me rompió encima. No se pueden tocar. Que no se pueden tocar, No se exacto. puede tocar. Pero en ese momento Otra yo no persona- sabía. Otra persona no te lo puede tocar. Exacto. No. Y todas estas cosas sucedieron. Y dentro de todos esos años que pasaron, yo estaba envuelta en la vida religiosa de igual manera. Y de esos años, el 50% fue a conciencia. El 50%, el otro 50% yo puedo decir con toda honestidad que no fue a una conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal o de que lo que estaba haciendo operaba para las tinieblas. O sea, yo sé que la falta de conocimiento no me exime de pecado, pero solamente para aclarar de que en ese momento, en ese 50%, yo hacía las cosas como espectadora y contaba con que lo que yo estaba haciendo era parte de algo no malo. No puedo decir y asegurar que pensaba que estaba haciendo lo mejor del mundo, pero sí puedo decir que no pensaba que estaba haciendo algo negativo o que estaba fallándole al Señor de alguna manera. Cuando después sí me doy cuenta, ya ahí fue mi elección, continuar en algo que sabía que no estaba bien. Pero llega el momento en que tú no puedes mantenerte con dos caras toda tu vida. En algún momento tú vas a tener que elegir. Tienes que tomar una decisión. O vives para el diablo o vives para Dios. Y a él se le tiene que caer la máscara en algún punto. Y yo excusaba y siempre buscaba razones para hacerme creer a mí misma, aun cuando ya sabía que estaba mal, pero buscaba razones para dar espacio a la duda, para darle espacio a la duda de que, bueno, quizás no es tan malo, quizás es malo si hago tal cosa, pero si hago esta otra cosita, pues no es tan malo. Y así fue como poco a poco yo terminé a ese nivel de entrada, me relacionaba con personas, fui a rituales, fui a encuentros, vi sacrificios de animales, palomas, demás. ¿Viste sacrificio de animales? Sí. Palomas. Sí. Gallos, gallinas. De gallos y gallinas, sí. Okay. No vi de gatos y cosas. No, nunca tomé sangre. Okay. Otros sí. No que yo recuerde. Okay, no recuerdo. No recuerde. Okay. De hecho, de muchos de los rituales, como uno dice, o de las ceremonias más fuertes que vi, como fueron cuando más joven estaba, recuerdo pedazos, pero no un todo. De lo que yo sí recuerdo más fue de ya cuando grande que yo misma decidí seguir rendiendo culto o pleitesía a Abuela Luna, o que iba a la playa y entregaba mis ofrendas a Yemayá, y que hubo esa ocasión en donde no por ceremonia, sino porque yo en todo el tiempo que estuve en la santería le era muy fiel a Yemayá. Ella era como mi diosa favorita. Y a ella yo iba y le rendía pleitesía. ¿Qué pasó? Que cuando yo intenté alejarme de Yemayá, ella me quiso ahogar. ¿Ahogar? Sí, porque Yemayá es del agua. Ajá, lo sé. Y por eso, y en un momento dado en que, pues, ella me quiso ahogar. Y, pues, ¿verdad? Estoy aquí, así que no me ahogué, claro. Pero, pero definitivamente ese fue el proceso. Y sabes que cuando uno lo cuenta, contarlo son un mamey, pero estar ahí es fuerte, es fuerte. Sí, y esto es como un punto, o sea, tú te metiste al punto y estás en las drogas y ahí tú te sientes que estás en las papas, pero cuando intentas salirte, lamentablemente no puedo poner el pip de las drogas, pero nada. Sí, en el punto, ¿qué punto estamos hablando? ¿El punto de qué? ¿El punto de los pinchos? No, el punto de donde venden sustancias controladas. Sí, exacto. No, sustancias controladas y lo que claro, ellos saben. Exacto. Sustancias controladas. Lo que intento decir es que en el aspecto espiritual, para lo que compete a lo que es la santería, contarlo puede parecer sencillo, dialogarlo ahora. Sí, esto aquí ahora se ve una conversación y hasta nos reímos.
Pero mi Pero gente, vivirlo, experimentarlo, como yo lo experimenté, como claro, tú lo viste y claro, como muchos de los que sí, están ahí están sí. viviendo, Ujú. es fuerte. Es duro, Es fuerte, es sí, duro, es duro. es duro. Y más ese proceso de, de, o sea, de cuando intentas salirte. Y no es que sea duro porque tú no estés decidido, o sea, no lo malinterpreten, no es duro porque ya cuando tú te decidiste, cuando yo me decidí que dije voy a dejar esto atrás, lo voy a dejar atrás y punto. O sea, no hay nadie que me haga retornar, pero es difícil manejar con las consecuencias de la decisión porque aunque eso es como terminar una relación y que la persona no quiera terminar la relación contigo. Sí, que la persona siga ahí. Sí, siga ahí, siga ahí. exacto. Y así mismo fue. Yo dije, hasta aquí llega la relación, pero eso quiso Molestarte y quiso estar ahí. molestarme y estaba ahí y buscaba la manera de hacerme imposible. Incluso llegó al nivel de que los espíritus se revelaban en espacios donde no estaba yo sola. Te voy a hacer una pregunta y muchos a lo mejor también la han pasado. ¿Qué te pasó con los espejos? Que lo tuviste que tapar. Oh, sí. Cuando eso de pequeña, cuando yo Eso lo veía vemos los mucho, seres. muchos lo ven en películas. Pero eso no es de película, eso Eso pasa de pasa, verdad. eso pasa. Y ya a este punto yo ahora aquí en único, ¿verdad? Como que yo digo, bueno, mi credibilidad tiene que estar ante Dios. A lo mejor usted puede estar escuchando esto y a lo mejor para usted todo lo que se diga aquí puede parecer imposible. Pero esto es real y esto es la historia de cosas que realmente suceden. En ese momento, a través de los espejos, demonios me visitaban y me hacían daño. Eso después desaparecía, pero yo tuve que empezar entonces a cubrir mis espejos con una sábana roja que estuvo en mi vida por más de 15 años. ¿Por qué ese color rojo? Porque Ujú. cuando ellos, ay Dios mío, Dilo, cuando dilo. no No, solamente, tranquilo. o sea, espérate, déjame aclarar, Ajá. el espejo se tapaba, pero yo dormía también con una sábana roja. Okay. ¿Qué significa el color? El color rojo significa que cuando el demonio viene y tú estás con una sábana roja, se confunde y piensa que ya estás muerta. Ay. Pero ven acá, ellos prácticamente se están confundiendo. ¿Me explico? Sí, yo sé por dónde va. ¿Entiendes? Claro, por eso es que hay que dejarle son claro. espíritus, Claro, no es exacto, sí. Pero es que el momento, Sí, yo sé que es un símbolo, sí. exacto. Mira, te explico. No, yo sé lo que tú dices No, porque te a mí explico. también me hacía Te explico. en Y la, los que están ahí, oye, hay muchas iglesias. ajá, Yo he estado en sí. muchas iglesias. Yo empecé en el séptimo día. Y Okay. no es séptimo día, no es lo que están viendo este video, no es séptimo día de que están, no somos adventistas, no, yo no empecé adventista, séptimo día se llamaba Primera Iglesia de Dios del Séptimo Día, ahí yo comencé. Así que Dios bendiga a los que están viendo este video de los que son de esa congregación, pero ellos tenían como símbolo un cayado. Muchas iglesias tienen un cayado. Un cayado es la vara de Moisés, pero le llaman un cayado. Muchas iglesias tienen un cayado, una vara, un palo y tienen un cayado. Así que nos estabas explicando de que sí, el color rojo tapaba los cristales con una toalla con una toalla blanca o un pañuelo blanco o lo que fuera rojo y tú también te cubrías de rojo y era para confundirlo. De hecho, la sábana que comentaba, Pero ellos mismos se están confundiendo porque sí, son seres espirituales, deben de saber que exacto. deben de saber que tú no estás muerta, o sea, Es una sábana. Eso es, por eso es que yo decía, yo sé por dónde va. para que vean, no, escucha bien, para que veas que hasta el mismo diablo es un mentiroso y se confunden, para que veas que el mismo diablo, Satanás, te trata de engañar y te trata de confundir y hasta él mismo se confunde, hasta los demonios se confunden. Sábana blanca, tapándose con sábana roja. Simulación, simulación, ¿verdad? Lo podemos llamar así. Simulación de que tú estás muerta. Prácticamente era para que como uno dice, para que no llegaran a mí. Para que no llegaran a ti. Pues sí, ya. ¿Se murió? Es rojo. Padre de mentira, Lucifer.
Querubín, protector grande, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Bueno, y por ahí sigue relatando el profeta Ezequiel. Pero sí, nos estaba contando Sabana Roja, Sí. para que no llegara, y luego... Y a cada lugar que iba tenía que, si me quedaba en casa de alguien más, como quiera tenía que tapar el espejo. El espejo. Sí, bueno, el espejo con cualquier sábana, pero sábana roja donde mí. Tú ibas, te voy a hacer sí, había un espejo. No solamente en tu cuarto, donde quiera que tú ibas, casa de tu mamá, amiga, donde quiera que tú ibas, o te quedabas, tenías que tapar el espejo. Tenía que tapar el espejo. Porque ahí mismo se aparecía. Se aparecía. No importa donde quiera que tú estabas. No importaba. Ahí mismo se aparecía. Y lo sé porque lo recuerdo de que recuerdo de haberme quedado en otros lugares y que el espejo tenía que ser tapado. Y yo tenía que dormir con la sábana roja. Ok. Sí, lo llegaste a experimentar. Ok. Así que, nada, ¿qué le quieres decir a esa persona que Hoy en día, la santería se disfraza de distintas maneras. Y a lo mejor no va a tocar a tu puerta directamente como eso, como santería. Quiero que ese sea el mensaje que pueda yo brindarle a ustedes, porque a lo mejor otras personas pueden decir otra cosa. Pero tienen que tener cuidado con las puertas que abren, con las puertas que parecen pequeñas. Una entrada a cualquier cosa que no sea de exaltación o de glorificación al Señor, puede ser la puerta que tú le estés dando a que entren a tu casa o a tu vida cualquier demonio. Hoy en día se subestima muchísimo las formas en las que el ocultismo llega a las familias, a las casas, a tu vida o a tu mente. No juegues con fuego. No intentes pensar que es inofensivo sentarte a leer lo que otras personas escriben acerca de cómo va a ser tu día por la ropa que tengas puesta o el día que naciste. Tienes que tener mucho cuidado con qué cosas tú le das poder en tu mente. Y si estás escuchando, viendo este video y te encuentras ahora mismo en 2 aguas, oro al Padre que te revele la verdad, que te quite la venda de los ojos y que con verdadero arrepentimiento puedas reconocer que tienes que parar. Y que te recuerdo, por más control que tú pienses que estés teniendo, no estás teniendo ningún control. Y nadie puede burlar al Señor, nadie. Es mucha misericordia de su parte que nada más con el hecho de Él sabiendo que nosotros intentamos, nos dejen vida. Y eso es así para mí. Nada más de yo verme hoy en día pudiendo adorar al Señor y pudiendo venir a su presencia, experimentarlo. Eso es un milagro en mi vida porque recordar la manera en la que yo me burlé de Él. Y es que no hay que pintarlo de otra forma porque nos burlamos de Él cuando creemos que a través de todas estas rituales y a través de todas estas cosas podemos ejercer un control que no nos pertenece. Eso es lo que yo llamé en mi vida querer usurpar el trono del Señor. Cuando en mí creció el deseo de tomar control de las cosas, cuando a mí me atrajo y me gustó el hacer distintas dinámicas, actividades, lo que sea, el nombre que se le quiera hacer puesto, para yo tener un control sobre mi vida, sobre lo que pasara a mi alrededor, incluso para saber las cosas antes de que pasara, porque muchas veces yo consultaba y me movía a querer saber como que qué va a pasar, o yo quiero saber como que qué va a pasar más adelante, debo moverme a esto, lo otro, y muchas de las decisiones que tomé en mi vida fueron dejándome llevar por lo que los demonios me decían, en vez de por lo que Dios quisiera hablar a mi vida. Así que, ¿qué te puedo decir? No hay nada bueno que eso te vaya a dar por más que te estés creyendo lo contrario en estos momentos. Y si saliste de ahí, mira, esta es la primera vez que yo hago público este testimonio. Pero déjame decirte algo, no te avergüences, al contrario, utiliza la experiencia para darle 3 patas al infierno. Claro que sí. No, claro. 3 patas al infierno, claro, y glorificar al Señor. Y
Y la razón por la que también mencioné lo de minimizar es porque hubieron muchas ocasiones en las que yo no contaba de eso porque yo decía, no, pero sí, yo no, porque a veces uno se cree, no, yo no llegué a matar ningún animal, yo no llegué a hacer eso, pues no hice nada malo, no, sí, no importa. No importa si no llegaste, que no fui coronada, no importa. Estuviste a punto. Estuve a punto de. Bastaba que la misericordia del Señor no me hubiese alcanzado en ese momento como para yo entonces dar un paso en falso. Pero Dios me alcanzó. Y no es que Dios no haya estado anteriormente en mi vida, porque siempre estuvo presente. Fui yo la que elegí alejarme de Él con mis acciones. Fui yo la que al escoger mi ego, al escoger mi prepotencia, al escoger mi deseo de poder, lo rechacé a Él. Pero Él siempre estuvo buscándome, Él siempre estuvo llamándome, Él siempre estuvo esperando a que hubiese una rendición completa de mi parte hacia su presencia. Y eso llegó a mi vida y no hay retorno atrás, no hay retorno atrás. Pero es necesario y doy gloria a Dios por esta oportunidad, gracias Jay, de poder contar este testimonio, porque hoy es la primera vez y de seguro sé que siempre que sea necesario, de ahora en adelante, este testimonio será utilizado para bendición de las vidas, sobre todo, para dar un llamado de despertar y de alertar a aquellos que se crean que su jueguito con las dos aguas va a quedar oculto por siempre, porque eso no va a ser así. En algún momento va a tener que las cosas salir a la luz. No jueguen con la brujería, no jueguen con la santería, no jueguen con el ocultismo, ni con nada de las cosas espirituales. Esto es tan sencillo, y menos con el Señor. Claro. Oye, y este testimonio no es para sentir mal a nadie, ni para tu persona, ni para mi persona, porque yo también estuve en dos aguas, y yo también sabía lo que hacía, yo también iba a la iglesia y practicaba lo malo. Yo también sé, yo también lo hacía, pero siempre llega un momento en el que Dios te va a jalar y te va a llamar a la cuenta de lo que tú estás haciendo. Claro. Y de que las cosas de Dios, pues lamentablemente no se juegan con las cosas de Dios. Te va a hacer un ultimátum. Te hace un ultimátum. Te lo hace porque te lo hace. En mi caso no fue, ¿verdad? Esto es una extensión, otra, ¿verdad? Otro testimonio aparte. Mi ultimátum de parte del Señor no llegó a mi vida tras dejar la santería, pero más adelante llegó, aunque fuera de otra manera y por otra cosa, pero llegó. Así que si nos estás viendo, en algún momento dado, ese de estar y no estar, el Señor va a pedirte que tomes una decisión. Y ahí para ese momento lo mejor sería que sepas qué decidir. Y como dice Jay, ya que estuvimos ahí en esos zapatos, no es utilizar este mensaje para ejercer un juicio sobre tu vida. Es porque si bien estuvimos ahí, bien ya no estamos ahí, jamás estaremos ahí de nuevo, es una oportunidad de nosotros alertarte y que sepas que, mira, no hay nada bueno que puedas buscar ahí o que vaya a resultar de ese espacio. Que Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga poderosamente. Así que, gracias. Gracias, Jay. Gracias por la oportunidad. Gracias a los que están detrás de cámara. Gracias a Raymond. Gracias a Stephanie que está por ahí en cámara. Así que, nada, no, esto es un mensaje, amado. Esto es un mensaje para que tú tomes conciencia, ¿verdad? Y que Cristo te ama. Cristo te ama de gran manera. Aún lo que tú estés pasando, Cristo te ama de gran manera. Cristo te ama y sobre todas las cosas, Dios permite unas ciertas cosas, sí, porque Dios las permite. Pero va a llegar el tiempo de que la misericordia de Dios se acabe y te va a llamar, posiblemente te llame con cuerdas de amor, pero te va a llamar también con mano dura. Así que, gracias por el testimonio, sumamente, pues, poderoso. Lo nunca antes contado de Dailin, ¿verdad? De Liz. Lo nunca antes contado de Liz. Lo podemos subtitular, ¿es practicante de la santería?
Vamos a ponerle lo nunca antes. Lo nunca antes contado se escucha un poquito mejor. Más limpio, más limpio. Nada, me despido, voy a hacer una oración antes de terminar esta transmisión en vivo. Así que el que está detrás de cámara, le puedes dar el botoncito ahí. Cuando termine la oración, le da ese botoncito hermoso y precioso que está ahí en cámara. Gracias, Señor. Vamos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por esta entrevista, Dios mío. Espíritu Santo, toca, Dios mío, las vidas, toca, Dios mío, cada corazón, cada persona, Dios mío, que haya sido ministrada a través de este poderoso testimonio, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Padre, toque esas personas que están, Dios mío, y escucharon este testimonio, Dios mío, Padre, los que están pasando por esta situación, que la luz de Cristo, Espíritu Santo, que tu luz los ilumine como tú, Dios mío, ha iluminado a muchos, Señor, como usted, Dios mío, ha iluminado a muchos. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia, Padre, de todas esas personas que están, pues, en este ambiente, Señor, de la brujería, hechicería, Dios mío, en el ocultismo, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, gracias, Dios, toca los corazones, las vidas, y que testimonio, Dios mío, este testimonio sea alcanzado y sea ministrado a través de tu poderosa palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.